No alcancé a ponerlo esta mañana, pero hay la Torre de Babel, son 12 líneas, vayan a volver a leerlo, es bien interesante. Todos los hombres estaban en una sola ciudad, todos se entendían muy bien, todos estaban en paz, todos hablaban el mismo idioma, todos estaban de acuerdo para construir una gran torre hacia el cielo. Es decir, situación ideal hoy, ¿no? Y Dios viene y dice, ¡ay caramba! Ahora que todos están de acuerdo, no van a tener límites en sus proyectos. No, yo les voy a dispersar por toda la tierra y les voy a dar idiomas diferentes para que no se entiendan, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues si uno lo ve desde un enfoque sistémico ecológico, significa biodiversidad. ¿Qué es la Torre de Babel? Pues es la uniformidad de los transgénicos de Monsanto. Un solo cultivo en todos los terrenos posibles y eso te garantiza que 10 años después tu tierra es estéril y no puede crecer absolutamente nada y tienes que meter Roundup y más Roundup y más Roundup, ¿no? La biodiversidad, es decir, el esfuerzo de traducción de puntos de vista diferentes, es justamente lo que nos asegura que en esa pequeña pelea permanente de no te entiendo bien, tú tampoco me entiendes bien, tengamos ese equilibrio necesario, ¿no? Entonces pensemos en términos post-babélicos también para la malla curricular, porque esta malla curricular, tal como está pensada por el gran decano con su gran ciencia infusa, con sus 2 o 3 asesores, pues la sociedad tiene mucho que decirle, ¿no? Pero no están, y estamos en la Torre de Babel en lugar de un mundo post-babélico. Respecto a nuestro tema, lo comento rápido, ¿sí? Nosotros elegimos la número 4, que es la integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares. Estábamos comentando que bueno, hasta qué punto es un arma de doble filo, ¿no? El hecho de ir a la industria y decirles, bueno, dime qué necesitas para armar mi currículum y hacerlo. Sabemos que eso no es posible. Nosotros nos regimos todavía por el currículum estadounidense. El único que tiene un currículum un poquito original, vamos, hecho por ellos, es la UAM Xochimilco, sí, pero todos los demás nos regimos por el mismo currículum. Y si a eso le sumamos los currículums ocultos y todo lo que hay detrás de todo lo que es la educación, pues se complica más. Entonces comentábamos que el hecho de preguntarle a la industria qué perfil debe de tener mi alumno cuando salga para que sea contratado, sabemos que los dueños de las empresas ya tienen a sus hijos formados porque les van a heredar la empresa y van a continuar siendo los que manejen toda su empresa, y el círculo de amigos de ellos que estudiaron en escuelas particulares o para escuelas muy de renombre, son los que van a ocupar los puestos que van a estar por debajo de él. ¿Y qué es lo que le queda a nuestros alumnos? ¿Qué es lo que le queda a esos alumnos que se están formando dentro de las escuelas públicas? Por los puestitos más abajo o que sean obreros. Entonces, nosotros lo que decíamos es que, bueno, motivar a los muchachos para que no vean la licenciatura como algo terminal, sino que ellos siempre tengan en la mente que existe el posgrado, que existe el posgrado y que pueden hacer a la maestría, el doctorado, que existe CONACYT, que les va a pagar una beca, que hay becas en las universidades y que pueden tener más dinero que si se van a trabajar a una empresa, ¿no? Hace poquito en un congreso estuvieron de aquí del Politécnico y nos decían que la estadística que hay aquí en México de posgrados es muy bajo. Entonces hay que motivar a los muchachos para que continúen con eso, ¿no? De repente empecé a escuchar cosas como hay que educar para la vida, hay que rediseñar el currículo con estrategias que le permitan a los estudiantes obtener cosas que sean más allá de la instrucción misma de la materia. Y entonces, pues yo sí entré en un grave conflicto porque dije, ¿y dentro de mí yo qué puedo dar? ¿Qué tengo para dar como que de manera inmediata? Y en este conflicto que yo traía, un día me di cuenta
que yo siempre les había pedido a mis alumnos trabajar en equipo. Y yo dije, ups, ¿cómo me atrevo a pedirles que trabajen en equipo si nunca les he enseñado? ¿Cómo me atrevo a pedirles que hagan bien el trabajo en equipo si tradicionalmente el trabajo en equipo ha sido una cuestión empírica? ¿Sí? Y entonces empecé a atar cabos, viene la currícula, qué estrategias vas a proponer, ahora cómo vas a enseñar este concepto o esta teoría, qué otras habilidades o destrezas además de la instrucción le vas a dar a tus alumnos. Y entonces se me ocurrió que podría yo generar, en vez de equipos de trabajo, bueno, seguían siendo equipos de trabajo, pero llamarlos firmas de ingeniería. Y entonces diseñé una estrategia que se llama aprendizaje por escenarios. Y entonces dije, los voy a meter en una especie como de realidad virtual, como si ellos ya fueran ingenieros y estuvieran laborando. Obviamente, pues aquí yo voy a tener seguimiento. Y entonces dije, 3 alumnos, uno de ellos va a ser el líder de proyecto porque estoy en carrera de ingeniería y 2 de ellos pues van a ser los colaboradores. Y entonces empezamos a decir, bueno, ok, a ver, los líderes les voy a dar capacitación, así como la empresa los tiene que capacitar, yo les voy a dar capacitación extracurricular y los voy a ver en el inter, entre el turno matutino y vespertino hay 3 horas en ESIME en donde hay disponibilidad de aulas. Y entonces diseñé un tallercito que le puse trabajo colaborativo y liderazgo y hasta puse mis unidades, ¿no? Entonces dije, primera unidad, ¿por qué sí trabajar en equipo? 2, ¿cómo enfrentar el cambio? Porque tradicionalmente los alumnos vienen de siempre ser individualistas. Bueno, pero ahora ¿cómo enrolarlos en un verdadero trabajo en colaboración? Bueno, entonces, ¿cómo afrontar los cambios? Ahí tengo que explicarles que es difícil porque hay miedos, porque hay desconocimiento, porque hay costumbres y hábitos que hay que vencer. Después dije, bueno, ¿y qué otra cosa es importante? Saber comunicarse. Necesito que ellos trabajen con sus compañeros en un ambiente de cordialidad y mucho de esto no se alcanza a veces porque la comunicación que hay no es la correcta y entonces vienen una gran cantidad de malentendidos y fricciones. Entonces, comunicación asertiva. ¿Qué necesitamos para la comunicación asertiva? Y después eso me llevó a decir, híjole, pero la comunicación asertiva implica que no con todo mundo me voy a tener que comunicar de la misma manera. Eso implica que también tenemos que ver personalidades. Cada vez me iba haciendo más grande mi temario. Después, toma de decisiones. Entonces, a veces las decisiones que tomamos no son buenas y nos llevan al fracaso o nos llevan al éxito, más o menos como lo manejamos a nivel de sociedad. Y entonces, híjole, ¿y si fracasan? Entonces hay que meter un valor que se llama resiliencia, que es crecer a través del fracaso. Bueno, pues ahí va otro tema. Después, de toma de decisiones, administración del tiempo, administración de los recursos materiales y administración de los recursos humanos de la ingeniería. Y después que se dieran cuenta cómo el líder, que es la autoridad de la firma de ingeniería, podría hacer muchas cosas a través de esa autoridad. Y entonces decíamos, bueno, les decía que las propuestas se llevaban a acciones a través de esa autoridad y a medir su autoridad para que entonces no cayeran en la parte del autoritarismo o que fueran demasiado flexibles, porque de todos modos con alguno de estos extremos pues no llegábamos a ningún lado. Entonces iba llevando el taller, fue todo un semestre y yo me iba dando cuenta cómo se iban manejando ellos mismos y cómo iban manejando a sus grupos. Dentro de mi misma clase, yo doy física. Y entonces decía, bueno, pues si ya tengo a mis ingenieros, ya están capacitados, pues entonces viene la parte del proyecto social. Y entonces, bueno, pues a través de ciertos conceptos, observábamos el fenómeno, deducíamos la ecuación que representaba el fenómeno y después yo generaba una convocatoria, que era un concurso de licitación. Esto dependía del curso de física que dé. En este momento estoy dando física clásica y entonces la convocatoria que saqué fue el segundo concurso de instrumentos de medición. Y
la tarea o el proyecto fue convocar, hacer una balanza granataria con ciertas características. Esta física se enseña en el primer semestre de la carrera y el proyecto lo convoqué a un mes de que nos llegaron los muchachos de bachillerato, pues ya se imaginarán que estaban respantados. Pero entonces es ahí donde yo entro a moderar esa emoción, a hablar con ellos, a motivarlos y sobre todo a dirigirlos. Y entonces, en un mes y medio, ya estaba la balanza granataria. Y esas balanzas granatarias se van a donar a nuestro laboratorio de física porque no hay, pues como sabemos, a veces no hay muchos recursos, ¿no? Nada más tenemos una balanza granataria y ahora ya vamos a tener 21. Entonces, la otra parte para lograr el proyecto es que también para su inscripción, según la convocatoria que emití, tenían ellos que entregar un anteproyecto. En un anteproyecto saben que se da la problemática y se sustenta, pero además de esto ya venía por detrás una evaluación económica. Entonces entregaron su anteproyecto, les di 15 días, entregaron la balanza granataria y después el reporte técnico, ya con la parte de evaluación, de análisis, de decir mi balanza tiene estos límites, hay que tener estos cuidados, aquí está la evaluación, garantizo cierta precisión y pues a un mes y medio de haber entrado, los muchachos que en un principio creyeron que no iban a poder y que ya vieron su balanza y que ya vieron un anteproyecto y que ya vieron un reporte final, entonces de repente como que se ven muy crecidos, en el sentido de que están muy motivados y dicen, sí, nos costó trabajo, yo nunca pensé, jamás imaginé que en a menos de 2 meses de entrar a la ingeniería, yo ya iba a ser autor de una balanza granataria, yo ya iba a ser autor de un informe técnico profesional. Y entonces yo pienso que estas técnicas pues enrolan de alguna manera estos 4 puntos. Entonces, obviamente pues todo esto es muy pesado para mí, ya llevo muchos años haciéndolo, con la primera generación que lo hice, estos muchachos estaban tan interesados en el trabajo en equipo, que dijeron, queremos seguir trabajando con usted. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? Yo ya creo que les enseñé lo que debían saber, pero bueno, no hay límites. Y entonces dije, pues vamos a hacer una investigación en el CIME Zacatenco para que veamos cómo anda el trabajo en equipo de sus compañeros. Y entonces encuestamos a la carrera de ICE, de los 9 semestres, de los 2 turnos, hicimos la encuesta, hicimos la estadística y después ellos escribieron artículos y los enviaron a su participación en varios foros. Uno de ellos fue la Red Internacional de Enseñanza de la Ingeniería, que en ese año en donde ellos participaron se celebró en Cuba. Entonces ellos fueron y de repente la sorpresa fue de que eran estudiantes, así como lo menciona. Entonces todos eran doctores, maestros en ciencias, ingenieros, y de repente se aparecen niños de 7º semestre, ¿no? Diciendo y expresándose de manera tal que las personas se pararon y les aplaudieron muchísimo y los felicitaron. Después vinieron aquí al instituto, se presentaron en el Congreso de Investigación Politécnica y ganaron la mención honorífica en el área social administrativa siendo ingenieros. Entonces, pues bueno, ahorita ellos están ya en la parte de ya son egresados, están concluyendo la tesis, pero todo ese aprendizaje que llevaron les está facilitando el camino para tener otro punto de vista en esta nueva etapa. Pero además, yo tengo mucha comunicación con sus padres y una de las mamás me externaba que decía, es que no sé, maestra, no sé qué le dice Alejandro, así se llama el chico, dice, no sé qué le dice, pero de repente llega y me besa y me dice, no hagas nada, mamá, yo lo voy a hacer por ti, lo veo tan emocionado y que me voy a ver a Cuba y que ahora me voy a este congreso y que me voy a esto y tengo ganas de seguir viajando por el mundo y diciendo lo que yo siento. Y entonces pues bueno, o sea, es bonito para todos, para el papá, para el chamaco, para mí, que aunque es muy difícil, pero todo empieza por tomar conciencia por uno mismo, ¿no? O sea, mi punto de partida fue, yo
que puedo hacer en relación a lo que se está pidiendo. Gracias. Relacionó tu ejemplo con lo que tú nos contaste. Eso es lo que yo llamo en mis pobres palabras el aprendizaje transformador, ¿no? Que no hay que confundir con el aprendizaje informador, ¿no? La información es ese proceso de digestión, ¿no? Meto cosas en el alumno esperando que lo va a tragar y digerir para informarse. Dentro de él hay la forma, ¿no? La transformación, el alumno pasa de una forma a otra, transita de una forma a otra, porque lo ponemos en escenarios diferentes, ¿no? Y él va recomponiendo su propia personalidad, obviamente informándose muchísimo, la información siempre está, ¿no? Y aprendiendo mucho más de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Pero en forma compleja, ¿no? Sistémica y más allá de la currícula, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que queremos controlar el fenómeno pedagógico, lo reducimos, ¿no? Más bien, echarle a andar en la solución de un problema complejo que ni siquiera el maestro sabe cómo resolverlo, eso es sumamente formador para todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces nos equivocamos en la metodología de trabajo y podríamos alcanzar mucho más cosas. Y otra vez, siempre, si se dan cuenta, estos ejemplos, el alumno es tanto investigador, ¿no? Como estudiante, ¿no? Entonces, aprende, investiga, crea, etcétera, ¿no? Eso es, esencialmente, ¿no? Eso es, muy bien. A ver. Entonces, lo único que me gustaría agregar de lo que ya han expuesto mis compañeros, tanto de servicio social, es decir que en algunas cosas, pues de plano no estoy de acuerdo. Porque en el Instituto Politécnico, y yo creo que, bueno, específicamente yo soy politécnico, tengo la cara de burro, entonces nací así, no lo puedo negar, mi sangre hay glóbulos blancos y glóbulos rojos, tampoco lo puedo negar, pero lo importante que sí tenemos que estar conscientes es que a nivel mundial, los G8, el país de los G8, tiene una estructura completamente plana, donde pone objetivos, métodos, procedimientos, tiene sus políticas, tiene sus visiones. Para el caso de nosotros, que formamos parte de los G5, entonces para nosotros no hay objetivos, el método se vuelve objetivo, es decir, hazlo, México, hazlo. ¿Por qué? Porque aún todavía no tenemos un desarrollo tecnológico como tal y venimos copiando modalidades y tecnologías, ¿sí? Ahora sí que escaneamos toda esa información. No tenemos aquí las características de los chinos, que algunos son glovers. Sí tenemos hackers, porque tenemos esos alumnos capaces de romper las fronteras, romper carzanos de seguridad y obtener información. Y no les queda otra razón de ser de que los contrato, porque no hay de otra manera, ¿no? O sea, ya supiste todo lo que tengo y entonces rompiste ese esquema, esa barrera y ahora sí cibernética de seguridad que yo tenía, la rompiste y entonces lo que voy a hacer es asumir esa responsabilidad, pues te tengo que contratar porque no me queda de otra. Formamos profesionistas que las empresas quieren que trabajen como los de la NASA, que piensen como los de la NASA, pero que se les pague como los politécnicos. Es un tanto difícil. Yo creo que el hecho de que nosotros rompamos con esos paradigmas y el decir, tenemos un proceso de entrada, ¿no? Viendo la cámara, pues si veo el enfoque que tiene, este enfoque es cuadrado, pero si le pintamos unas rayitas como lo hicimos aquí, como yo se lo sugerí a mis compañeros, entonces tenemos un proceso de entrada. ¿Cuál es? Pues en la parte de arriba, pues tenemos el objetivo como tal que decimos, conocimiento del capital humano. O sea, ¿necesitamos tener un conocimiento? Sí. ¿Cuál va a ser nuestro proceso de entrada? Pues el número 3. ¿Cuál es el proceso que tenemos como tal
es unificar las redes de colaboración con todo lo que ya se comentó. ¿Sí? Vamos a ocupar todas las sinergias, todos los conocimientos, los vamos a meter, pero tenemos que romper unos paradigmas. ¿Sí? La creatividad es uno de ellos, la ética también es otro, la justicia, el monopolio televisivo que no nos salvamos y la educación familiar y cultural, porque muchas veces decimos, es que van a la escuela, se van a educar, no es cierto, aquí vienen a aprender. ¿Sí? Aquí nuestros alumnos vienen a aprender, pero también lo que usted mencionaba, lo que tenemos es que muchas de las ocasiones, yo al menos en alguna de las prácticas con mis alumnos sí lo hago, que me digan cómo se pone una mesa, cuántos platos, cuántos cubiertos, de qué tamaño es el cuchillo, cuántos vasos tenemos, cuántas copas, y en el afán de también hacer una simulación adentro de nuestro salón. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Bueno, porque cuando se forman profesionistas, las empresas transnacionales y multinacionales, que son contadas las que tenemos en México, se llevan a nuestros mejores promedios, van y se los llevan. Les dan un training, un entrenamiento. Ese entrenamiento, la primera etapa consiste en cultura general. Todo lo que es cultura general se les enseña teatro, papiroflexia, pintura, arte, todo lo referente a eso. De tal manera que semestre con semestre, cuando él termina el compromiso con la institución, el objeto es que tenga una titulación por promedio, para que ya no pierda el tiempo, no es porque se quiera. Este alumno